Hola, ¿qué tal están? Organización contra el hambre. En este vídeo expongo una serie de razones que indican que sí podemos vencer al hambre en el mundo. Si pensamos en que los últimos datos de las últimas investigaciones dicen que de lo que se consume en el mundo, de los productos para alimentarnos que se producen, pues un 25%, una cuarta parte, pues se destinan a la basura, o sea, se desperdician. Que se desperdicie un 25% de los alimentos que se producen en el mundo indica que estamos pasando por una situación muy grave. Y además tiene otras consecuencias o tiene otras lecturas, que son simplemente decir, como ya señalan los expertos, no es que lo diga yo solamente, lo señalan los expertos, repito, pues con ese 25% que se tira a la basura de alimentos, con esos alimentos tirados a la basura, dicho de otra manera, pues podríamos evitar el hambre en el mundo de una manera inmediata y directa, y no se está haciendo año tras año. Y ahí tienen responsabilidad los gobiernos de los países, por supuesto, los primeros que tienen responsabilidad. También tiene algo de responsabilidad, en mi opinión, la ONU, la FAO y otras instituciones internacionales que pues intentan paliar el problema del hambre en el mundo, pero yo diría que la principal responsabilidad la tienen los gobiernos del mundo, sobre todo los gobiernos desarrollados. Diríamos que falta organización política, falta deseo político, porque si en vez de tirar a la basura un 25% de los alimentos se tirara solamente pues, un 2%, un 1%, pues también se podría resolver ese problema. En cualquier caso, no habría que tirar nada de alimentos a la basura. Ningún alimento se tendría que tirar a la basura. Y esto es algo posible y factible si hubiera una mejor organización en los países como, por ejemplo, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España y otros muchísimos países, por supuesto, no digamos ya Estados Unidos, Rusia y otros muchísimos países como, por ejemplo, China, como Japón y otros muchos, los países de Asia, etcétera, fundamentalmente. Los países de Asia más desarrollados especialmente. En ese sentido, pues hay muchísima tarea por realizar. Esperemos que esto se pueda llevar a cabo, porque si no, seguiremos en esta misma línea. También es cierto que hace ya décadas, o hace una serie de años como mínimo, se viene diciendo que con que se destinara un 5% de lo que se gasta en armamentos al año para combatir el hambre desaparecería en muy poco tiempo, y tampoco se está haciendo nada al respecto. En definitiva, las contribuciones para acabar con el hambre son muy escasas por parte de los países, son porcentajes bajísimos, y de esa manera no se puede acabar con el hambre. Que haya 800 millones de personas pasando hambre en el mundo es realmente tremendo, es apocalíptico. Y que pues haya millones que están literalmente muriendo de hambre, pues también es algo terrible. Vemos que al final lo que impera en el mundo es la desorganización más brutal, el sálvese quien pueda, en todos los sentidos, a pesar de las buenas palabras, de la retórica de los políticos, de la retórica de los dirigentes de los países, etcétera, etcétera. Todo esto queda en meras palabras, en proyectos a varios años que luego tampoco dan resultado efectivo para acabar con este grave problema que es el hambre en el mundo, gravísimo problema, con esta lacra, y las cosas siguen cada año lo mismo o de forma muy parecida. En definitiva, es falta de esfuerzo, falta de organización por parte de los gobiernos. Y esto, los gobiernos al final no se dan por aludidos y siguen en esta línea de intentar echar las responsabilidades a los otros gobiernos de países más poderosos o más ricos, etcétera, etcétera. Y al final, no hay resultados, diríamos, efectivos para acabar de una vez por todas con el hambre en el planeta. Esperemos que en el futuro esto se transforme, esto cambie, y que la actuación de los líderes políticos de los países del mundo tome otros derroteros y que se tomen en serio el problema del hambre en el mundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.